Muy buenos días, estimados estudiantes del curso Libertad, Determinismo y Conciencia, así como también a los miembros que se han unido al canal de YouTube pagando la tarifa mensual, que no solamente permite que este espacio siga vigente, sino que incluso ha financiado sin saberlo la totalidad de las clases de este nuevo curso de PFW titulado Neurociencia Atomista. Así también un caluroso abrazo a todos los suscriptores del canal por ver con frecuencia nuestros contenidos liberados. Se agradece muchísimo su especial interés por nuestros contenidos y es por eso que también ellos van a tener acceso a esta introducción para que se entusiasmen por el tema, que es realmente fascinante. El título de este programa podría dejar descolocada a más de una persona no familiarizada con los tópicos, porque fácilmente alguien podría pensar ¿qué tiene que ver Santo Tomás de Aquino, que es un fraile dominico del 1200, con las neurociencias del siglo XXI? Los seguidores del proyecto, que habrán hecho el curso sobre la vida y obra del sacerdote, matemático y astrónomo Georges Lemaitre, recordarán la clase en donde hablamos de una, si no la más enigmática área del conocimiento que identificaba para los tiempos actuales este reconocido científico, que tiene que ver con la naturaleza de la conciencia y todo lo relacionado con la mente y el cerebro. Porque pasa que en ese tema en particular confluyen tanto las ciencias experimentales, esto es, física, química y biología, estructuradas bajo el paradigma matemático, pero también otras áreas del conocimiento igualmente relevantes, como la filosofía y la teología. Si ustedes hacen un breve barrido por la web o por una biblioteca en busca de libros y papers, tanto técnicos como divulgativos, de los últimos 20 años, van a notar que la gran mayoría nunca les advierte cuál es la escuela de pensamiento filosófica que siguen. Y esto es importante saberlo porque términos como mente, sentido, autoconciencia e intelecto pueden tener definiciones muy distintas dependiendo del científico o filósofo que redacte el paper. No es lo mismo que te hable del tema un neurólogo materialista reduccionista o un emergentista, por ejemplo, que son las corrientes más comunes hoy en día en la divulgación científica, a que quien te explique el tema sea un médico, un ingeniero computacional o un neuropsicólogo o un neurofísico que al mismo tiempo sea atomista. Estos últimos especialistas, aunque para el mainstream de los divulgadores científicos les pueda parecer una rareza, combinan las enseñanzas metafísicas de Santo Tomás del 1200 con las neurociencias actuales, y existen de hecho notables, numerosos y renombrados científicos alrededor del globo que postulan esto. Es de hecho a partir de sus trabajos, de sus clases, de sus conferencias, que hemos desarrollado este nuevo programa para el proyecto Patagonia Fluo. Hemos estado estudiando, recopilando y cotejando información durante todo el año porque es un asunto no muy simple de sistematizar, pero muy interesante de ser abordado en el año 2024 y para los años venideros. Está muy en boga esto. En ese orden de cosas, vamos a empezar en la primera clase hablando de las reflexiones del neurocirujano estadounidense Stephen Doran, que hace una muy buena introducción sobre el tema en una clase dictada hace muy poco tiempo, y eso me vale para decirles que mucho de lo que vamos a explicar puede que no se encuentre formalmente todavía en libros. Esto porque se trata de reflexiones directas de profesores que son de lo más nuevo que existe. Esa es la ventaja de basarse en clases, seminarios y cursos antes que directamente en libros, aunque por supuesto que libros y papers también vamos a emplear para la elaboración de estos contenidos. Vamos a continuar con una indexación de un especial de clase que hemos titulado Primer Hombre, Cerebro, Lenguaje y Evolución, donde lo que vamos a hacer es analizar en profundidad, esta vez sí que sí, un libro. Se trata de la obra titulada El misterio de la mente simbólica, del neurocientífico español Churcho Mariño. Pero la vamos a leer y criticar desde la óptica atomista para que ustedes vean las diferencias entre lo que dice la divulgación popular y esta otra posición que es menos difundida, pero no menos seria, y que además va a ser una clase que vamos a complementar con algunas enseñanzas del astrofísico y lingüista católico Manuel Carreira, de quien hemos hablado pinceladamente en algunos capítulos aquí en el canal de YouTube. Seguiremos con las ilustrativas explicaciones de la doctora en medicina por la Universidad de Lisboa, Sofía Reimao, quien además es máster en filosofía católica y especialista en neuroradiología. Ahí nos vamos a meter en el estado del arte de las ciencias del cerebro en lo que respecta a tecnología e ingeniería médica. Vamos a continuar con este fascinante recorrido adentrándonos en el fenómeno del libre albedrío a partir de las investigaciones del católico Aaron Scherger, que es doctor en psicología y neurociencias de Princeton, además de miembro del Instituto Interdisciplinario para las Ciencias de la Conducta y el Cerebro,
para seguir después con el análisis de la opinión del neurocientífico Patrick McNamara, que ha escrito y dictado clases para la Sociedad de Científicos Católicos y ha pasado toda una vida profesional abordando la intersección entre neurociencia y religión. Después nos vamos a adentrar en la vereda humanista del enigma a partir de las enseñanzas del profesor de teología e investigador de la Universidad de Oxford, Oskari Juurikala, las clases del doctor en filosofía Adam Good del Wheaton College, y luego con las enriquecedoras investigaciones multidisciplinarias de Daniel Dehaene de Oxford, además de las de Antonio Ramos Díaz en la Universidad Católica de Puerto Rico y el gran filósofo de la mente Edward Fesser. Después de eso vamos a ver muchas otras cosas más, pero no se las voy a detallar aquí porque sería ocioso relatarles todo lo que vamos a hacer, además de que este es un curso en construcción, por lo tanto la idea es que ustedes, si son miembros o si se inscriben desde ya como miembros, van a tener acceso a las primeras clases y semanalmente vamos a ir añadiendo contenido y así sucesivamente para los siguientes meses. Una recomendación esencial que les podría dejar en esta introducción sería que los estudiantes del curso Libertad, Determinismo y Conciencia, que también van a tener acceso a este curso como una cuestión adicional a sus contenidos en la parte final del programa, es que junto con los miembros se vean otro especial de clases que ya hemos preparado y que lo pueden encontrar en nuestra página web www.patagoniafreeworld.com, que se titula Alma, Física, Neurociencias y el Método Científico. ¿Y por qué les digo esto? Porque les puede servir como una antesala, como una introducción para poder adentrarse adecuadamente en estos contenidos. Ahora, es simplemente una recomendación. Si quieren, van directamente al grano con todo lo que vamos a enseñar acá, no van a tener tampoco problema para comprenderlo. Es más, para acelerar las cosas, quédense a escuchar la siguiente brevísima explicación de los aspectos más elementales a tener presente para que no se pierdan en los primeros contenidos de este nuevo curso. Lo primero que tenemos que comprender es lo que los tomistas entienden por alma. ¿Cómo define alma el Akinate? Como la forma sustancial del cuerpo humano. Pero ¿de qué manera podemos explicar qué significa esto con peras y manzanas para una persona que no tenga ni la más remota idea de filosofía? ¿Por qué Tomás le llama al alma forma sustancial? De partida, la palabra forma no se refiere a la forma física, a la silueta o a la figura tridimensional del cuerpo. Ese concepto de forma no sería propiamente tal metafísico, sino que físico. La forma física es algo que se puede medir y que la física puede estudiar. Por lo tanto, ¿cierto? Usted puede realizar una figura tridimensional, con ancho, largo y alto. Pero la forma sustancial, el alma en este caso, no es algo que la física pueda estudiar. ¿Y por qué? Porque va más allá de lo físico. La forma metafísica se refiere a la causa formal aristotélica. Se refiere a lo que hace que algo sea lo que es. La causa formal es lo que le otorga a algo su forma y su estructura. Es lo que en definitiva le otorga su esencia o su identidad. Y en el caso de la forma sustancial de un ser vivo, no solo va a determinar la esencia o identidad de la cosa, sino que de todas sus partes y operaciones. Para entender este concepto necesitamos hacer uso de nuestra capacidad de abstracción, que es algo tan propio de los seres humanos. Podemos imaginar a un escultor puliendo con un cincel un trozo de roca para que tome la forma física de un ser humano. Cuando haya terminado, va a haber conseguido dotar a esa roca de la forma física de un hombre. Pero la forma metafísica de aquella estatua no es la forma que ha conseguido darle a la roca, sino que algo mucho más abstracto, profundo y elevado, que es imposible de estudiar por la física. Estamos hablando de aquello que define la estatua de un hombre en tanto que estatua de un hombre, y no simplemente un bloque de mármol. Así entendida las cosas, la forma metafísica alude a la estructura interna que le da su identidad a una cosa. En el caso de los seres humanos, ocurre que su forma, es decir, su alma, convierte al cuerpo físico en un ser humano vivo, hecho y derecho, consistiendo dicha alma en la parte esencial que hace que seamos nada menos que personas, que estemos dotados además de dos facultades que son elevadísimas, la inteligencia y la voluntad, porque una persona se define tradicionalmente como una sustancia individual de naturaleza racional, clásica definición de Boecio y también esgrimida posteriormente por muchos otros pensadores. El alma, se entendía, y aludiendo a su etimología latina, anima al cuerpo, pero no lo hace como un motor a un auto o como algo extrínseco, sino que como su propia vida. Tal y como lo explica el profesor Gregory Pine, el alma hace que el cuerpo sea una persona humana realmente viva, que realiza actos propios de una persona humana. El alma, se entendía, no es un fantasma en una máquina o una mera propiedad emergente. Y sin embargo, no obstante todo lo dicho, a pesar de que el alma sea la forma del cuerpo, el alma no es solo eso.
En adición a organizar y a animar el cuerpo, el alma puede subsistir tras la muerte del cuerpo gracias a que dota al mismo cuerpo de dos atributos que trascienden la materia, que son el intelecto y la voluntad. Con el intelecto conocemos y comprendemos la realidad, no solo a través de los sentidos físicos, que dependen, por cierto, del cuerpo, sino que también por una forma abstracta y universal. Por eso es que el intelecto puede conocer conceptos inmateriales tales como la justicia y las matemáticas. Por otro lado, muchas de nuestras actividades vitales son el trabajo dependiente de los órganos materiales del cuerpo. La circulación de la sangre, por ejemplo, es el trabajo del corazón y otros elementos, pero incluso más. Y aquí esto se pone interesante para las neurociencias, porque resulta que hasta nuestras actividades cognitivas dependen de los órganos materiales. Por ejemplo, ver y escuchar. Si se produce daño en los ojos o daño en los oídos, nuestra visión y nuestra audición bien se deterioran o bien hasta pueden cesar del todo. Incluso la imaginación, incluso nuestra memoria y diversos impulsos sensoriales, como las ansias de comer y beber, son obra de diversos órganos. Esa es la razón de por qué cuando una persona se golpea la cabeza, la memoria puede bien verse disminuida o incluso destruida completamente. Así también no es sorprendente que viéndose afectadas determinadas zonas del cerebro, como el emblemático caso de Phineas Gage, pueda eso cambiar radicalmente la personalidad. Y producto de estas afectaciones cerebrales, también exista todo un amplio espectro de enfermedades neurobiológicas. En ese sentido, la neurociencia moderna bien puede, y de hecho lo hace, estudiar aspectos físicos de las llamadas facultades sensitivas del alma humana, que incluye tanto a los sentidos externos, es decir, vista, oído, olfato, gusto y tacto, como también de los internos, es decir, el sentido común, asociado con el procesamiento multisensorial, la imaginación, relacionada con la actividad de la corteza prefrontal, la cogitativa, que en neurociencia moderna estaría relacionada con el reconocimiento facial y de objetos, destacando regiones como el lóbulo frontal, y finalmente la memoria sensitiva, que en neurociencia se estudia al escudriñar la llamada memoria episódica y procedimental, jugando roles importantes el hipocampo y el lóbulo temporal, entre otras cosas. De hecho, los tomistas afirman que todas nuestras operaciones vitales son obra de los órganos materiales, excepto, y aquí es en donde a los neurocientíficos materialistas les entra la taquicardia, excepto el conocer y el querer. Estos dos actos son obra del intelecto y la voluntad, como hemos dicho tantas veces, que a su vez son facultades propiamente espirituales. En ese orden de cosas, un neurocientífico tomista estaría completamente abierto a estudiar, desde su disciplina, las facultades sensitivas, toda vez que involucran actividades físicas y biológicas. En ese sentido, encuentran de hecho muy adecuadas las investigaciones sobre percepción sensorial, la memoria, las emociones. Estas últimas están relacionadas en terminología tomista con los llamados apetitos. Sin embargo, para un neurocientífico tomista le resulta absurdo y hasta irrisorio que sus colegas materialistas pretendan alguna vez llegar a comprender el intelecto y la voluntad a partir de la ciencia. Es más, el concepto de intelecto que utilizan los tomistas es muy distinto al concepto de intelecto que utilizan los materialistas, que es mucho más simplón y reductivo. Lo máximo que podría lograr la neurociencia es estudiar fenómenos neurales correlacionados con el razonamiento, la toma de decisiones y el control de impulsos. Pero el sustrato más elevado detrás de ellos es algo que se le va a escapar absolutamente para siempre, toda vez que estamos hablando de una dimensión distinta de la existencia que es inabarcable ontológicamente por el método científico. Esta no es una posición que está abierta al ya veremos si es que la ciencia va a poder estudiar esto en el futuro. No es así como funciona la cosa. Porque aquello que por naturaleza es inmaterial no puede ser estudiado por la ciencia, sea que estemos en el año 2000, en el 5000 o en cualquier fecha futura que se les ocurra dentro del espacio-tiempo, antes de que llegue el Big Freeze y se congele todo, ¿cierto? Bueno, no se trata de un dogma tampoco, ni menos de una terquedad irracional. Todo lo contrario, es la aguda y transparente conclusión a la que se llega estudiando la naturaleza de la realidad, tal y como lo vamos a ver a lo largo de todo este curso. Recordemos que conocer algo es concebir un universal. El profesor James Dominic, que es doctor en filosofía tomista y que es famoso por ser uno de los redactores del prestigioso Oxford Handbook of Thomas Aquinas, entrega un ejemplo interesante para poder entender bien esto. Pasa que cuando conocemos la fórmula del área de un triángulo, por ejemplo, sé algo no sobre este o aquel triángulo en particular, sino que sé algo sobre el triángulo en tanto que triángulo, es decir, sobre cualquier triángulo. Mi conocimiento se extiende a todos los triángulos, aunque no tenga ni pueda sentir ni pueda siquiera imaginar todos los triángulos existentes, tanto en el mundo material como también a nivel abstracto.
En otras palabras, mi conocimiento se extiende más allá de toda mi experiencia de triángulos y se extiende a absolutamente todos los triángulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que esta clase de conocimiento abstracto, de universales, como el triángulo, no puede ser obra de un órgano material. Eso porque los órganos materiales, como los ojos y los oídos, se limitan a conocer tal o cual cosa particular. Por ejemplo, mi gata Cat, que es esta, por cierto, que ustedes ven aquí. Entonces, retomemos. Lo notable es que el poder espiritual del intelecto no se limita a conocer esta o aquella cosa particular. Mediante el tipo de conocimiento más elevado, podemos nosotros saber algo de todos los gatos, o de todos los perros, o de todos los triángulos. Eso es lo que conocemos como la gatedad o la triangularidad. Son los llamados universales. Y por lo tanto, la facultad espiritual del intelecto no se reduce a un mero órgano material físico, como el cerebro. Existe algo más que el simple funcionamiento de los órganos en el conocimiento de los universales, o de las esencias de las cosas. Y si el conocimiento de los universales no es un caso más de funcionamiento de los órganos, entonces tenemos que concluir que se trata de una actividad u operación espiritual. Por lo tanto, si el alma humana realiza una actividad espiritual, el alma humana debe ser, por lógica, también espiritual. Así las cosas, el alma humana puede sobrevivir a la muerte, porque además de formar y animar al cuerpo, el alma espiritual, por su naturaleza, vive en este plano superior mediante las operaciones superiores y esgrimidas, de conocer y querer, que refieren al intelecto y a la voluntad. Habiendo hecho este brevísimo resumen tomista, estamos en condiciones lo suficientemente decentes como para poder adentrarnos en este vertiginoso viaje de la neurociencia del siglo XXI y de la metafísica de Santo Tomás de Aquino. Así que sin más dilaciones, vamos a empezar con este nuevo curso de PFW, no sin antes advertirles que, como ya lo habíamos dicho en intermedio, pero es importante volver a repetirlo para que no haya confusiones al respecto, las clases de este curso no las van a encontrar, por un lado, ni en la zona premium de la página web, ni de manera inmediata en la zona de contenidos exclusivos para miembros de YouTube, ¿ok? Sino que la van a encontrar directamente en la lista del canal de YouTube, pero se van a ir subiendo paulatinamente a medida que vayan avanzando las semanas y los meses, ¿ok? Por lo tanto, los que ya son miembros, lo que tienen que hacer es dirigirse a la zona de playlist y hacer clic sobre la respectiva playlist del curso de neurociencia atomista y pueden ver entonces todas las clases en orden. Similar aviso de utilidad pública sirve también para los estudiantes del curso de Libertad, Determinismo y Conciencia, quienes deberán dirigirse hasta la última sección subida del curso, en donde van a hallar indexadas las clases de este nuevo programa de forma sucesiva. Así que sin más dilaciones y sin más explicaciones administrativas, empecemos con neurociencia atomista, ciencia, filosofía y religión frente al misterio de la naturaleza humana.